La caja de cartón pesaba muy poco. Sergio Castillo caminaba hacia la salida de la inmensa torre de cristal ubicada en la avenida Brickell. Llevaba una taza de café, un cargador de teléfono y una sola carpeta de papel manila. Detrás de él, en el inmenso vestíbulo de Castillo Global, flotaba el eco de unas risas relajadas. Eran las risas agudas y pausadas que la gente se permite cuando está absolutamente segura de haber ganado. Sergio empujó las puertas giratorias y salió al calor sofocante del sol de Miami sin mirar atrás. Había regresado a los Estados Unidos hacía apenas 3 semanas. Venía de pasar los últimos años en América del Sur, reestructurando cadenas de suministro en terrenos hostiles. Era un trabajo duro, crudo y sin ningún tipo de glamour corporativo. Exigía jornadas interminables y ofrecía expectativas muy cortas. Pero Sergio había aprendido mucho más sobre la naturaleza humana en esos almacenes industriales que en cualquier sala de juntas climatizada. Cuando su padre lo llamó a Miami para decirle que el momento de la transición había llegado, Sergio no hizo peticiones extravagantes. No pidió la oficina del presidente. Pidió un escritorio estándar en el piso 14 y una tarjeta de identificación de empleado común. Su padre era Alejandro Castillo. Don Alejandro era un inmigrante formidable que había construido esta empresa desde un solo almacén polvoriento hasta convertirla en un conglomerado logístico de miles de millones. A sus 71 años, mantenía una postura militar y una presencia que exigía respeto absoluto. Llevaba 2 años preparando una transición de poder que casi nadie dentro de la empresa sabía que estaba en marcha. Pero don Alejandro tenía una condición inquebrantable. Quienquiera que tomara la silla después de él, tenía que entender la empresa desde los cimientos, no desde las nubes del piso ejecutivo. Sergio aceptó sin discutir. Era la misma filosofía que había guiado toda su vida profesional. Así que Sergio se presentó un lunes por la mañana vistiendo pantalones oscuros sencillos, una camisa de botones sin marca y zapatos limpios pero económicos. Se presentó ante el coordinador de recursos humanos como un nuevo asistente de operaciones con un contrato temporal. Nadie lo miró 2 veces. Ese era exactamente el propósito. El piso 14 albergaba al equipo de operaciones de nivel medio. Allí trabajaban coordinadores de proyectos, analistas de datos, oficiales de cumplimiento y personal administrativo. No era el piso más prestigioso del edificio, pero Sergio lo había solicitado específicamente. El trabajo que se realizaba allí era el tejido conectivo de todo el imperio corporativo. Si algo estaba podrido en la cultura de Castillo Global, se manifestaría en el piso 14 mucho antes de llegar a los reportes de los directivos. El entorno era una olla de presión bilingüe, donde el inglés y el español fluían como armas de doble filo. Era un ecosistema definido por la cultura de la ambición desmedida, el clasismo y la supervivencia a cualquier costo. Su supervisora directa era Valeria Montes. Valeria era una mujer de unos 40 y tantos años, vestida siempre con una elegancia corporativa impecable y calculada. Gobernaba su sección del piso con una eficiencia gélida. Era el tipo de gerente que había ocupado su puesto el tiempo suficiente para saber exactamente cuánta presión aplicar para destruir a alguien sin dejar marcas visibles. Llevaba su autoridad como un traje hecho a la medida, demasiado ajustado para que alguien más intentara ponérselo. En el primer día de Sergio, Valeria lo miró de arriba abajo con total indiferencia. Le dijo con voz aburrida que él se encargaría de consolidar los datos para el informe trimestral de cumplimiento. Le arrojó sobre el escritorio una pila de documentos que ya tenían 3 días de retraso. Se dio la vuelta y se alejó haciendo resonar sus tacones antes de que Sergio pudiera pronunciar una sola palabra. Sergio se sentó en su silla barata, abrió los archivos y comenzó a trabajar. Los datos eran un desastre absoluto. Había formatos inconsistentes, etiquetas de origen desaparecidas y entradas duplicadas en múltiples departamentos. No era un trabajo intelectualmente difícil, pero estaba diseñado para consumir cientos de horas y quebrar la paciencia de cualquiera. Sergio pasó la mayor parte de su primera semana en completo silencio, procesando miles de líneas de datos. Mientras trabajaba, sus ojos registraban cada movimiento a su alrededor. Rápidamente notó que el equipo operaba bajo una geografía social estrictamente controlada. Había un círculo íntimo en el poder. Valeria estaba en el centro, flanqueada de cerca por 2 personas clave. El primero era Diego Vargas. Diego era el chico de oro del departamento. Era un hombre ruidoso,
de encanto superficial y opiniones fáciles. Tenía un talento perverso para decir cosas que sonaban a broma, pero que estaban diseñadas para humillar. La segunda era Patricia Soler. Patricia era mucho más callada, pero infinitamente más peligrosa. Era una mujer precisa que observaba todo, y hablaba solo lo necesario para mantenerse alineada con quien tuviera el mayor poder en la sala. Ella era la cómplice silenciosa, la guardiana de los procesos burocráticos. Y luego, fuera de ese círculo, estaban todos los demás. La distinción no era sutil, era brutal. Para el final de su primera semana, Sergio había completado 3 asignaciones masivas que originalmente debían ser divididas entre 4 personas. No anunció su logro, no buscó reconocimiento. Simplemente colocó los reportes terminados en la red compartida, con un formato perfecto y sin errores, y continuó con su siguiente tarea. 2 días después, la maquinaria del fraude se puso en marcha. Sergio escuchó a Diego hablando con Valeria cerca de los grandes ventanales. Diego se jactaba de que el reporte consolidado de proveedores había impresionado enormemente al director de cumplimiento. Ese era el mismo reporte en el que Sergio había invertido 14 horas de reestructuración técnica. Diego se atribuyó todo el mérito sin dudarlo un segundo, sin el más mínimo destello de incomodidad o culpa. Valeria asintió con aprobación y redactó un correo electrónico para la alta gerencia. En el correo, Valeria elogiaba la brillantez y dedicación de Diego Vargas. El nombre de Sergio no apareció en ninguna parte del mensaje. Sergio leyó el correo en su pantalla, cerró lentamente su computadora y fue a servirse un vaso de agua. No sintió indignación. Estaba prestando atención, construyendo un mapa mental de la podredumbre. Durante las siguientes 2 semanas, el patrón se repitió con una consistencia asombrosa. Cualquier trabajo que Sergio completara y produjera un resultado brillante, era robado de inmediato por Diego o por Patricia. Y cualquier proceso que saliera mal, encontraba mágicamente su camino hacia el escritorio de Sergio. Archivos extraviados, respuestas retrasadas o malas comunicaciones entre departamentos le eran asignados como errores de su competencia. El piso 14 tenía un sistema perfectamente engrasado para esto. Los errores necesitaban un nombre antes de llegar al escritorio de Valeria. Y ese nombre casi siempre era el de la persona con menos poder para defenderse. Sergio había elegido ser esa persona, por ahora. Pero había momentos que requerían un esfuerzo hercúleo para no intervenir. El verdadero rostro del imperio de Valeria se mostró un martes por la tarde. Una analista de cumplimiento llamada Rosaura Medina cometió un error de formato en una presentación regulatoria. Rosaura era una mujer de poco más de 30 años, inteligente y dedicada, que llevaba 6 años trabajando en Castillo Global. El error que cometió era menor. Podía corregirse en menos de 3 minutos con unos pocos clics. Pero Valeria no permitió que el incidente pasara desapercibido. Caminó hacia el escritorio de Rosaura y se detuvo detrás de ella. Con una voz que cortaba el aire como una cuchilla de hielo, Valeria comenzó a reprenderla en medio de todo el piso operativo. El tono no era constructivo. Estaba diseñado para arrancar cualquier rastro de dignidad. Valeria cuestionó la inteligencia de Rosaura, su capacidad para retener información básica y su utilidad para la empresa. Se aseguró de que cada analista, coordinador y pasante escuchara cada palabra. El silencio en la oficina se volvió denso y asfixiante. Nadie tecleaba. Nadie respiraba fuerte. Sergio observó la escena desde la sombra de su monitor. Rosaura se quedó muy quieta en su silla. Su rostro estaba rígidamente controlado. No derramó una lágrima. No intentó explicar el error ni justificarse. Simplemente asintió en silencio y dijo en un susurro apenas audible que lo corregiría de inmediato. Cuando Valeria se alejó con paso triunfal, Rosaura se quedó mirando fijamente la pantalla apagada de su computadora durante un largo minuto. Sergio guardó ese momento en su memoria, archivándolo junto a toda la evidencia que había estado recolectando. Lo que más le impactó a Sergio no fue la humillación pública en sí, fue la forma en que Rosaura la absorbió. Era la quietud entrenada de un prisionero de guerra. Era la reacción de alguien que había aprendido a través de años de abuso que cualquier muestra de emoción sería utilizada como arma en su contra. Había otro tipo de crueldad más silenciosa que fluía bajo la superficie de ese ecosistema. Planes de almuerzo que se organizaban en voz alta justo al lado del escritorio de Sergio, dejando claro que él era invisible. Preguntas dirigidas a él durante las reuniones que no buscaban respuestas,
sino exponer supuestas fallas de conocimiento. Peticiones de trabajo que llegaban a las 5:10 de la tarde, exigiendo entregas masivas para la mañana siguiente. Eran trampas perfectas, enviadas sin el contexto necesario para completarlas bien, y con la ambigüedad suficiente para culparlo si fracasaba. Ninguno de estos incidentes, por sí solo, justificaba una denuncia formal en recursos humanos. Esa era la sofisticación perversa del sistema. Cada ataque podía explicarse de forma individual como un problema de comunicación o estrés laboral, pero juntos formaban una arquitectura del miedo estructurada y sostenida. Sergio corría 8 kilómetros cada madrugada antes de que saliera el sol en Miami. Usaba esas horas oscuras para procesar lo que estaba viendo, sin el ruido del aire acondicionado de la oficina. Había entrado a este experimento esperando encontrar la fricción normal de la vida corporativa: ineficiencia, chismes, algún conflicto de personalidades. Pero lo que encontró fue un matadero psicológico. El acoso en el piso 14 no era desorganizado ni accidental, era institucional. Las personas en los niveles inferiores participaban en la humillación de otros o se mantenían en absoluto silencio, porque el silencio era la única forma de neutralidad que el régimen de Valeria permitía. Sergio pensaba en la empresa de su padre. Don Alejandro siempre decía que el verdadero valor de un imperio no estaba en las hojas de balance, sino en la confianza que las personas se tenían entre sí. Sergio estaba presenciando exactamente lo que sucedía cuando un líder dejaba de mirar hacia abajo. La pudrición consumía las raíces mientras las hojas superiores seguían verdes. En su tercera semana, Valeria le asignó a Sergio liderar la documentación para una auditoría interna de datos sumamente confidenciales. Era una responsabilidad enorme, mucho mayor de lo que se le daría a un asistente temporal. Sergio aceptó el trabajo en silencio y lo ejecutó con frialdad. Construyó un sistema de seguimiento desde cero. Coordinó con 3 departamentos técnicos. Logró tener la estructura inicial lista 2 días antes de la fecha límite. Compartió el acceso a la carpeta maestra con Valeria y con Diego, para que el equipo pudiera revisar la base mientras él redactaba las conclusiones. Fue una decisión profesional y lógica. Más tarde, comprendería que ese fue el momento exacto en que le entregaron la cuerda con la que planeaban ahorcarlo. Llegó el jueves por la mañana. Sergio entró al piso 14 y notó de inmediato que la gravedad de la sala había cambiado. Diego y Patricia ya estaban dentro de la oficina de cristal de Valeria. Las persianas estaban cerradas herméticamente. Diego estaba recostado en su silla, proyectando la calma específica de alguien que ya sabe cómo termina la película. Silvia Pineda, la directora de Recursos Humanos, también estaba presente. Silvia era una mujer pulida, vestida en tonos grises, que manejaba los manuales de la empresa como escudos para proteger a la gerencia. Sergio apenas había puesto su maletín en el suelo cuando la puerta de cristal se abrió. Silvia dio un paso hacia el pasillo y, con un tono clínico y vacío, le pidió que entrara. Sergio cruzó el umbral. Valeria estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión de decepción ensayada. Silvia abrió una gruesa carpeta sobre la mesa de juntas. Habló con la neutralidad practicada de alguien que entrega información falsa que no escribió. Le informó a Sergio que, en las últimas 48 horas, un volumen masivo de datos restringidos de clientes había sido extraído del sistema. Afirmó que la actividad de descarga había sido originada utilizando las credenciales exactas de Sergio. Silvia dijo que existía un rastro de auditoría irrefutable. La posición oficial de Castillo Global era que se había producido una grave brecha de seguridad, y que, dada la abrumadora evidencia, la empresa cancelaba su contrato laboral con efecto inmediato. Sergio parpadeó lentamente. Con voz nivelada y carente de pánico, preguntó si podía ver el rastro de la auditoría. Silvia miró a Valeria. Valeria tomó la palabra con un tono de falsa lástima. Le dijo que la documentación estaba siendo retenida por el departamento legal para una investigación exhaustiva y que no estaba disponible para él. Sergio preguntó si existía algún proceso formal para impugnar la decisión. Silvia cerró la carpeta de golpe. Le respondió que, debido a la naturaleza criminal del incidente, el despido era definitivo, inmediato e irrevocable. Silvia deslizó un documento de una sola página sobre el cristal de la mesa. Le entregó un bolígrafo de tinta negra. Le exigió que firmara el papel, reconociendo únicamente la recepción de la notificación de despido. Sergio miró el papel por unos segundos.
Podía ver la satisfacción brillando en los ojos de Diego en la esquina de la habitación. Sergio tomó el bolígrafo y firmó con trazos firmes. Exigió una copia del documento. Silvia dudó un segundo, pero sacó una copia de la carpeta y se la entregó. Sergio agradeció a las 3 mujeres con un leve movimiento de cabeza. No levantó la voz. No suplicó por su trabajo. No mostró ni una sola grieta de rabia. Salió de la oficina y caminó hacia su escritorio. El piso entero estaba sumido en un silencio sepulcral. Decenas de ojos lo observaban sin parecer que lo hacían. Sergio tomó una pequeña caja de cartón que estaba debajo de su mesa. Metió su taza de café de cerámica. Metió su cargador de teléfono negro. Metió la única carpeta que contenía su notificación de despido. Cargó la caja contra su pecho, caminó hacia los ascensores y bajó al vestíbulo principal. Cruzó las enormes puertas de cristal de Castillo Global y salió al intenso resplandor de la tarde. Caminó bordeando el edificio hasta llegar a la estructura de estacionamiento de concreto oscuro. El ruido del tráfico de Miami quedó silenciado detrás de los gruesos pilares. Llegó a su automóvil, abrió la puerta del pasajero y dejó la caja de cartón sobre el asiento de cuero. Se quedó de pie junto a la puerta abierta. El silencio del garaje lo envolvió por completo. La ilusión del empleado novato se desmoronó en ese instante. La postura sumisa desapareció, reemplazada por una rectitud aterradora. No estaba enojado. La ira requería ser tomado por sorpresa, y Sergio no había sido sorprendido por nada de lo ocurrido en el piso 14. Lo que sentía mientras estaba parado en esa penumbra era una claridad absoluta y cristalina. Era la claridad de quien finalmente ha terminado de medir el tamaño exacto de la enfermedad. Sergio metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó su teléfono. Desplazó la pantalla hasta encontrar un contacto encriptado guardado bajo una sola letra. La letra H. Héctor, el implacable director general de asuntos legales de la empresa. Presionó el botón de llamada. La línea conectó en el primer tono. La voz de Sergio resonó en el garaje subterráneo, fría, metálica y desprovista de cualquier piedad. Pronunció 3 frases exactas. La primera fue una instrucción directa para congelar de inmediato cada servidor, correo y registro de acceso del piso 14 durante los últimos 5 años. La segunda fue una orden para convocar a su padre, don Alejandro, y a toda la junta directiva en el piso 30, y 2 en menos de 1 hora. La tercera frase fue la sentencia de ejecución. Despídelos a todos. Sergio colgó la llamada y dejó caer el teléfono sobre el asiento del pasajero, justo al lado de la pequeña caja de cartón. No encendió el motor de su automóvil. Se quedó sentado en la penumbra del estacionamiento subterráneo, respirando el aire pesado y húmedo de Miami. No sentía la urgencia de huir ni la necesidad de celebrar. Había pasado las últimas 3 semanas sumergido en el veneno del piso 14, permitiendo que lo subestimaran, que lo humillaran y finalmente que lo despidieran. El experimento había terminado. Ahora comenzaba la autopsia. Sergio esperó exactamente 40 minutos dentro de su vehículo. Cuando el reloj de su tablero marcó la hora acordada, abrió la puerta y caminó de regreso hacia las entrañas del inmenso edificio de Castillo Global. Esta vez, no se dirigió a las puertas giratorias del vestíbulo público. Caminó hacia la zona de acceso restringido en el nivel inferior del garaje. Se detuvo frente a un ascensor privado cuyas puertas de acero cepillado no tenían ningún botón visible. Sergio levantó la mano y tecleó un código de 9 dígitos en el panel de seguridad oculto. Un leve zumbido electrónico confirmó su identidad. Las puertas se abrieron en silencio. Sergio entró, y el ascensor se disparó hacia arriba a una velocidad vertiginosa, ignorando todos los pisos intermedios. Dejó atrás el ruido de los generadores y la mediocridad del piso 14. Las puertas se abrieron nuevamente en el piso 32. El contraste fue absoluto y casi violento. El nivel ejecutivo de Castillo Global era un santuario de mármol frío, madera oscura y ventanales panorámicos que ofrecían una vista impecable de la bahía de Biscayne. Aquí no había teléfono sonando, ni risas nerviosas, ni el aire denso del miedo corporativo. Solo había un silencio pesado y costoso. Don Alejandro Castillo ya lo estaba esperando en la gran sala de juntas. El anciano patriarca estaba de pie frente a los inmensos cristales, mirando hacia la ciudad que había conquistado con décadas de trabajo implacable. Su postura seguía siendo rígida, militar, inquebrantable. Pero cuando se giró para mirar a su hijo, había una sombra de profunda decepción en sus ojos. No decepción hacia Sergio,
sino hacia la criatura en la que se había convertido su propia empresa. A pocos metros de distancia estaba Héctor, el director general de Asuntos Legales. Héctor era un hombre astuto, vestido con un traje a la medida que parecía más una armadura que una prenda de vestir. Estaba acompañado por 2 analistas forenses de datos, sentados frente a varias computadoras portátiles ya conectadas a los servidores centrales. Nadie intercambió saludos cordiales. La gravedad de la situación no lo permitía. Héctor asintió hacia Sergio y confirmó que la orden se había ejecutado al pie de la letra. Todos los registros digitales del piso 14, desde correos electrónicos hasta historiales de acceso y evaluaciones de desempeño de los últimos 5 años, estaban bajo embargo legal. Nadie en ese piso podía borrar un solo archivo sin que sonara una alarma en el piso 32. La auditoría forense comenzó de inmediato. Sergio se sentó a la inmensa mesa de caoba, aún vistiendo la ropa barata con la que había sido despedido horas antes. Relató los hechos con una frialdad clínica, sin exagerar ni un solo detalle. Describió el robo sistemático de su trabajo por parte de Diego Vargas. Detalló la crueldad calculada de Valeria Montes contra Rosaura Medina y el resto de los analistas. Expuso la maquinaria burocrática, manejada por Patricia Soler para encubrir los abusos. Y finalmente, relató cómo Silvia Pineda, desde Recursos Humanos, había facilitado su despido sin permitirle ver las supuestas pruebas en su contra. Los dedos de los analistas forenses volaban sobre los teclados. No tardaron más de 15 minutos en encontrar la primera fractura masiva en la mentira de Valeria. Héctor giró su pantalla para que don Alejandro y Sergio pudieran verla. El registro de direcciones de Internet era irrefutable. La extracción masiva de datos confidenciales, la misma que habían usado para incriminar y despedir a Sergio, efectivamente se había realizado con sus contraseñas. Pero el robo no se había originado desde su computadora. El rastro digital apuntaba directamente a la terminal de trabajo registrada a nombre de Diego Vargas. Diego ni siquiera había sido lo suficientemente inteligente como para enmascarar su ubicación. Había ejecutado el fraude desde su propio escritorio, sintiéndose absolutamente intocable. Pero la podredumbre iba mucho más profundo que un simple sabotaje. Héctor abrió los archivos confidenciales de Recursos Humanos. Durante los últimos 4 años, al menos 11 empleados brillantes habían visto su progreso bloqueado por evaluaciones manipuladas. 3 de esos empleados habían presentado quejas formales por acoso laboral y robo de crédito. Las 3 quejas habían sido interceptadas y marcadas como resueltas por Silvia Pineda, sin que jamás se realizara una investigación real. 2 de esos empleados habían sido obligados a renunciar tras semanas de terror psicológico. El tercero había aceptado un acuerdo económico confidencial a cambio de su silencio. Valeria Montes había orquestado cada una de esas salidas. Las firmas digitales de Valeria estaban en todas las transferencias, en todos los reportes falsos y en cada evaluación destructiva. Héctor se quitó las gafas y miró a don Alejandro. Dijo con voz grave que la exposición legal del conglomerado era masiva, pero que las pruebas para un despido justificado y sin indemnización eran contundentes. Don Alejandro se volvió hacia su hijo. Le preguntó exactamente cómo quería proceder. Sergio no dudó ni un segundo. Dijo que la reunión general de toda la compañía seguía en pie para esa misma tarde. Quería que la ejecución fuera pública. Quería que el mensaje resonara en las paredes de ese edificio durante los próximos 10 años. Faltaban 15 minutos para las 4 de la tarde. Un correo electrónico masivo con prioridad máxima apareció en las pantallas de todos los empleados de Castillo Global. El mensaje era breve y obligatorio. El presidente fundador haría un anuncio crítico sobre el futuro de la junta directiva en el atrio principal. Se exigía la presencia de todo el personal, sin excepciones. En el piso 14, la noticia fue recibida con una oleada de murmullos emocionados. Valeria Montes caminaba por los pasillos con una sonrisa contenida y radiante. Creía ciegamente que este era su momento. Pensaba que la eliminación de un supuesto espía corporativo esa misma mañana le había garantizado un ascenso al nivel ejecutivo. Diego Vargas se reía ruidosamente mientras se arreglaba el cuello de la camisa. Patricia Soler caminaba un paso detrás de ellos, proyectando esa seguridad silenciosa de los cómplices que creen haber ganado la guerra. Ninguno de ellos notó que Silvia Pineda no había regresado a su oficina de recursos humanos en todo el día. El atrio principal de Castillo Global era una obra de arquitectura imponente.
Tenía techos de cristal de 20 metros de altura y espacio suficiente para albergar a cientos de personas de pie. A las 3:55, la inmensa sala estaba abarrotada. Había un zumbido eléctrico en el aire, una tensión nacida de la incertidumbre. Valeria y su círculo íntimo se habían posicionado estratégicamente en la primera fila, justo frente a la plataforma elevada. Querían ser vistos, querían estar lo más cerca posible del poder. Detrás del enorme panel de madera que dividía el escenario, Sergio observaba a la multitud. Héctor estaba a su lado, sosteniendo una carpeta de cuero negro que contenía los destinos de los verdugos del piso 14. Sergio localizó el rostro de Rosaura Medina entre la multitud. La joven analista estaba de pie en la parte trasera del atrio, encogida, tratando de pasar desapercibida, con la mirada clavada en el suelo. A las 4 en punto, don Alejandro Castillo caminó hacia el centro del escenario. El silencio cayó sobre el atrio como un bloque de cemento. El patriarca no usó micrófono para sus primeras palabras. Su voz, áspera y autoritaria, llenó el espacio por pura presencia. Habló sobre el día en que fundó la compañía. Habló sobre los valores de lealtad, transparencia y trabajo duro que habían construido ese imperio. Luego, su tono se volvió más oscuro. Dijo que una empresa podía tener los mejores márgenes de ganancia del mundo, pero que si sus cimientos estaban podridos por la crueldad y la mentira, el edificio entero terminaría colapsando. Valeria Montes asintió con fervor desde la primera fila, creyendo que el presidente estaba hablando de la supuesta traición de Sergio. Don Alejandro hizo una pausa calculada. Dijo que había llegado el momento de ceder el control, pero que el nuevo presidente de la junta directiva no era alguien que gobernaría desde las nubes del piso 32. Era alguien que acababa de pasar las últimas 3 semanas trabajando en las trincheras, observando el verdadero rostro de la empresa. Don Alejandro giró la cabeza y le pidió a su hijo que saliera al escenario. Sergio Castillo caminó hacia la luz. Llevaba los mismos pantalones oscuros y la misma camisa de botones sin marca con los que había sido despedido y humillado horas atrás. Se paró junto a su padre, con las manos entrelazadas a la espalda, y miró directamente a la primera fila. El choque psicológico que atravesó a Valeria Montes fue visible a simple vista. Fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta. Primero llegó el reconocimiento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al identificar al asistente temporal al que había pisoteado. Luego llegó la confusión masiva, el intento desesperado de su cerebro por procesar la información. Y finalmente, llegó el terror absoluto y sofocante. El color abandonó por completo el rostro de Diego Vargas. Su mandíbula cayó ligeramente y su respiración se detuvo. Patricia Soler dio un paso físico hacia atrás, como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. La onda expansiva de la conmoción recorrió todo el atrio. Cientos de empleados que habían ignorado o maltratado a Sergio de repente se dieron cuenta de lo que acababa de suceder. Pero Sergio no sonrió. No había triunfo en su rostro, solo una fría y pesada resolución. Tomó el micrófono. No pronunció un discurso motivacional. Se presentó formalmente. Dijo su nombre completo. Confirmó que su tiempo como empleado de nivel básico había sido el experimento más revelador de toda su vida profesional. Dijo que había descubierto un talento extraordinario ahogado por un ecosistema de miedo, robo y mediocridad estructurada. Y dijo que la limpieza comenzaba en ese exacto segundo. Sergio dio un paso atrás y le cedió el lugar a Héctor. El director legal se acercó al borde de la plataforma, abrió su carpeta de cuero y habló con la precisión de un bisturí. Anunció que la junta directiva había concluido una auditoría forense sorpresa en el nivel de operaciones. Reveló, frente a toda la empresa, el descubrimiento de una brecha de datos fabricada intencionalmente para ejecutar un despido ilegal. Reveló el descubrimiento de años de evaluaciones manipuladas, robo sistemático de proyectos y encubrimiento por parte de recursos humanos. Héctor no mencionó ningún nombre por el micrófono. La humillación pública no era el estilo del nivel ejecutivo, pero no fue necesario. Héctor anunció que, con efecto inmediato, toda la gerencia del piso 14 y el personal directivo de recursos humanos quedaban suspendidos y bajo investigación legal por fraude corporativo. Dijo que la seguridad del edificio ya estaba escoltando sus pertenencias hacia la salida. El atrio quedó sumido en un silencio paralizante. Nadie se atrevía a moverse. Desde el fondo de la sala, Rosaura Medina levantó la vista. Sus ojos estaban clavados en el escenario.
Por primera vez en años, la tensión perpetua en sus hombros pareció desvanecerse. La reunión terminó sin aplausos. El mensaje había sido entregado, y la sangre había sido derramada de manera corporativa y limpia. A las 6 de la tarde, los despidos se hicieron formales. Valeria, Diego, Patricia y Silvia fueron notificados por escrito de su terminación por conducta grave, perdiendo todo derecho a paquetes de indemnización o cartas de recomendación. A las 7:15 de la noche, el teléfono directo en el escritorio de Sergio sonó. Era Valeria Monches. Había logrado saltarse la centralita usando una línea de emergencia antigua. Sergio ordenó que le pasaran la llamada. La voz de Valeria ya no era afilada ni autoritaria. Estaba impregnada de una desesperación temblorosa, envuelta en la jerga corporativa que siempre había usado como escudo. Habló rápidamente. Intentó justificar sus acciones hablando de la inmensa presión de los inversores, de las cuotas inalcanzables, de la naturaleza competitiva del mercado logístico de Miami. Dijo que le había entregado los mejores años de su vida a Castillo Global y suplicó por una segunda oportunidad. Sergio la escuchó en absoluto silencio durante 3 largos minutos. No la interrumpió. Dejó que se quedara sin aire y sin excusas. Cuando ella finalmente hizo una pausa, Sergio habló. Su voz era hielo puro. Le dijo que había leído cada expediente, cada reporte manipulado y cada correo robado. Le dijo que destruir la carrera de personas honestas para ocultar la propia incompetencia no era el resultado de la presión corporativa. Era una elección personal, repetida y disfrutada durante 4 años. Le informó que el equipo legal ya estaba contactando a los empleados que ella había obligado a renunciar para compensarlos económicamente. Y finalmente, le sugirió que no volviera a llamar a ese número. Sergio colgó el teléfono y cortó la conexión para siempre. Diego Vargas ni siquiera intentó llamar. Sabía que estaba arruinado. Patricia Soler envió un correo electrónico cobarde a través de su abogado personal, intentando argumentar que ella solo seguía órdenes administrativas. El equipo de Héctor la aplastó en menos de 20 minutos, enviándole las copias exactas de los registros donde ella misma falsificaba las métricas. A la mañana siguiente, el edificio se sentía diferente. La pesadez tóxica que solía flotar en los conductos de ventilación había desaparecido. Sergio bajó al piso 14 a las 9 en punto de la mañana. No hubo anuncios previos. Caminó por el centro del espacio de trabajo. Las oficinas de cristal de Valeria y Diego estaban completamente vacías, oscuras y cerradas. Los empleados restantes lo miraban con una mezcla de profundo respeto y temor residual. Sergio les pidió que se reunieran a su alrededor. No se escondió detrás de un escritorio ni usó un tono superior. Habló a un volumen normal. Dijo que el sistema de evaluación anterior quedaba destruido y abolido. Dijo que cada expediente sería revisado por un comité independiente y que cada promoción negada injustamente sería corregida. Pero lo más importante, les dijo que el silencio ya no era una condición para sobrevivir en esa empresa. Instauró un canal de denuncia directa que no pasaba por ningún gerente, sino que llegaba directamente al piso 32. Rosaura levantó la mano tímidamente. Preguntó si las personas que se habían quedado calladas por miedo sufrirían alguna represalia. Sergio la miró directamente a los ojos. Le respondió que él entendía perfectamente la diferencia entre la complicidad maliciosa y el instinto de supervivencia. Le aseguró que nadie sería castigado por haber intentado sobrevivir en un sistema diseñado para aplastarlos. El alivio colectivo fue tan palpable que casi pudo escucharse el sonido de decenas de personas volviendo a respirar. Era tarde en la noche cuando Sergio regresó al piso ejecutivo. Las luces de Miami brillaban como un mar de diamantes bajo la oscuridad. Sergio bajó al garaje una última vez. Tomó la caja de cartón que había dejado en el asiento del pasajero y la llevó consigo al piso 32. Entró a su nueva oficina. Colocó la caja sobre el inmenso escritorio de madera oscura. Sacó su vieja taza de cerámica barata y la puso junto al monitor de última generación. Sacó su cargador negro y lo conectó a la pared. No eran objetos de valor económico, pero eran el ancla que le recordaría para siempre la lección más importante de su vida. Un verdadero líder no es recordado por la brutalidad de su poder. Es recordado por la precisión de su justicia, por las personas a las que decide proteger y por la cultura que deja atrás cuando la tormenta termina. El veneno había sido extraído. Las cicatrices tardarían en sanar, pero los cimientos volvían a ser sólidos. El imperio estaba a salvo.